Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a compartir sobre las nuevas disposiciones contra la COVID-19 en el trabajo. Yo soy el ingeniero Marcos Colonia de Romero y vamos a poder compartir en esta oportunidad estos últimos alcances. Primero que nada, tenemos una nueva normativa que es la Directiva Administrativa número 339 de MINSA, DIGIET 2023, la cual ha sido aprobada el día 12 de enero del 2023 por la Resolución Ministerial 031-2023 del MINSA. La pregunta que nos podemos estar haciendo en este momento es, ¿qué impacta, qué deroga esta nueva norma? Pues aquellos que estamos vinculados a los temas de vigilancia y de seguridad y salud de trabajo en general, saben que estábamos en anteriormente vigentes con la Resolución Ministerial 1275-2021 de MINSA, la cual había aprobado pues la Directiva Administrativa 321 del MINSA DGS 2021. Pues son estas normas principalmente las que están siendo derogadas, así como la modificatoria que tuvimos, que es la Resolución Ministerial 675-2022 del MINSA. Principalmente ellas están siendo derogadas y quisiéramos decir directamente que con esta nueva norma, la Directiva Administrativa 339 del MINSA, lo que estamos haciendo es empezar un nuevo bloque de disposiciones contra la COVID-19. Ahora, complementariamente también, se deroga la Resolución Ministerial 329-2022 del MINSA, se deroga la 458-2020 del MINSA, que tienen que ver justamente con las directivas administrativas que regulan el trabajo, por ejemplo, a nivel de salud, entre otras normativas complementarias. Bien, en esta normativa, definitivamente lo que hemos podido encontrar es que se está volviendo una normativa bastante resumida, es mucho más ligera que las normas que ya hemos tenido con anterioridad. Y principalmente en las definiciones operativas, ahora, por ejemplo, se están eliminando dentro del contexto la barrera física, se está eliminando la definición de brote, se está eliminando la de caso de índice de primer caso en una familia, por ejemplo, el caso primario, el caso secundario. Se elimina también la definición de contacto directo. El término cuarentena también ya se viene eliminando. Se elimina, por ejemplo, el término sobre mascarilla quirúrgica descartable, mascarilla facial textil. Se modifica el término de distanciamiento físico y ahí, valga aumentarlo, se sigue manteniendo dentro de la gestión el distanciamiento físico. Sin embargo, queda un contexto eliminado con respecto al tema de si había una distancia mínima de 1,50 m en situaciones donde de repente no se puede asegurar el uso de mascarillas, y por consecuencia también hablábamos de una reducción del distanciamiento si es que podíamos asegurar la ventilación y si podíamos asegurar el uso de mascarillas. Bueno, en este caso eso ha sido reducido en este término de distanciamiento físico. Del mismo modo, se elimina el término de plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo. No significa que no lo vayamos a seguir utilizando, pero como término, como definición, se elimina. Se eliminan los términos de tamizaje, se eliminan los términos de trabajador vacunado, ya que para esta norma ahora lo vamos a tener como disposición. Se elimina y al mismo tiempo se fusiona el término de regreso y reincorporación al trabajo. Y vamos a tener 3 términos nuevos importantes. Uno de ellos es el ETB, que tiene que ver con el espacio de trabajo ventilado y que básicamente se refiere a un ambiente que posee condiciones con renovaciones de aire exterior, con el fin de poder controlar los niveles de contaminación en el aire por bioefluentes. Y básicamente nos dice también que para motivos de la presente directiva hay que garantizar un espacio de trabajo ventilado como básicamente una forma o alguna de las medidas para poder reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Otro término que se agrega es el de monitor de CO2, y este es un dispositivo que permite medir el nivel de CO2 en un ambiente. Se agrega también, y ahí vinculamos un poco las evaluaciones y las valoraciones de salud, porque el término ahora es valoración de la aptitud para la reincorporación a labores presenciales. De acuerdo. Aquí, si bien es cierto, en el equipo de support, nosotros también, Support Brigades, hemos discutido entre todos los especialistas y hemos encontrado algo importante que de repente lo vamos a poder ir conociendo poco a poco a medida que se va implementando este criterio. Si bien las normativas anteriores, como la Directiva Administrativa 321 y la modificatoria nos hablaban, por ejemplo, de los tiempos de aislamiento de 7 días
a 10 días, y tal cual nos los indicaba, pues esta norma ha hecho un pequeño cambio que puede que tenga una doble intención, que todavía no lo sabemos, repito, la veremos en el cambio, y ese cambio tiene que ver porque ahora nos habla de que el aislamiento en el ambiente comunitario, pues aparte que se hace en su vivienda, el aislamiento se da por un lapso de 10 días o 7 días. Entonces, independientemente si pueda o no pueda tener este cambio de ubicación de 10 con 7 o de 7 a 10 que pueda afectarnos más adelante, lo importante que tenemos que recalcar es que se va a dar en base al cumplimiento de la resolución ministerial 834-2021 MINSA. Todo ello bajo los criterios de la toma de muestra de la prueba molecular en los casos asintomáticos respectivamente. Ahora, también nos afecta, por ejemplo, en el alta de los casos, porque también vamos a hablar ahora de que transcurrido los 10 o 7 días, según corresponda, ya sea después de los inicios de síntomas, se van a considerar justamente esta cantidad de días, ¿no? Ya no en el aspecto como lo teníamos antes, de 7 a 10, ahora es 10 o 7 días, según ese contexto. Bien, acá hay una particularidad y es que en esta última normativa ya no se tiene un título que nos hable de disposiciones preliminares, que básicamente correspondía a actividades que hay que hacer antes de poder tener un trabajador en el ambiente de trabajo. Ya no lo tenemos como título, sin embargo, las consideraciones sí se tienen. Algunas se han eliminado, sí, definitivamente, y se mantienen, por ejemplo, que los trabajadores, o disculpen, los empleadores deben garantizar un ambiente seguro de trabajo, verificando que de preferencia todos los empleados estén debidamente vacunados contra la COVID-19. Punto importante, porque mientras que antes hablábamos del término obligatorio de la vacunación, ya para esto se tiene bien establecido que es de preferencia, ya que no podemos obligar a un proceso de vacunación, pero como tema preventivo, toda organización de preferencia va a poder verificar los procesos de vacunación. Si bien el término de plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 se elimina, no significa que no lo vayamos a seguir trabajando. Se siguen trabajando los planes de vigilancia, prevención y control de COVID-19 y de la misma forma la norma lo especifica que el comité o el supervisor de CCT tiene que aprobarlo dentro de las 48 horas a partir de su recepción hacia ellos. Otro punto importante es que nos indica que todo empleador que pueda tener hasta 4 trabajadores y que no haga actividades de alto riesgo, pues se tiene que ver alineado también a este proceso normativo. Y como punto de repente de resumen de esta disposición preliminar, que repito, en contexto se encuentra, pero ya no lo tenemos como título, nos informa también que ahora en adelante los trabajadores informales pues deben aplicar las disposiciones contenidas en la presente directiva administrativa en la medida que sea posible. Y esto también abre muchos contextos porque hablamos, por ejemplo, de trabajadores que necesiten tener prevención de COVID-19, de repente como trabajadores por cuenta propia, pero también tenemos el otro aspecto dentro del proceso de informalidad que existe en nuestro país, donde muchas organizaciones tienen trabajadores fuera de planillas y no porque estén fuera de planillas, no debieran verse beneficiados por las condiciones de seguridad del plan COVID. Por consecuencia, también esto nos orienta a que aquellos trabajadores que así no sean personal de planilla, pero que tengan un vínculo laboral con la organización, también pues se vean beneficiados por las medidas de COVID-19 o del control de COVID-19. Bien, como lo habíamos mencionado, hemos tenido un buen tiempo en el cual hablábamos en las primeras dosis, digamos, de vacunación, hablábamos de una vacunación obligatoria. Hoy en día hablamos de una vacunación preventiva y en esta normativa se agrega una nueva disposición, que es la disposición, y se ha agregado como disposición 1, que es la vacunación contra la COVID-19. Y básicamente esta vacunación es la medida de prevención más efectiva contra la COVID-19 y se recomienda que todos los trabajadores tengan sus vacunas completas en la medida que hoy ello pueda aumentar las posibilidades de prevención y protección individual, así como la poblacional contra la COVID-19. También nos indica que los niveles de gestión del centro laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo son aquellos que deben promover y facilitar la vacunación completa contra la SARS-CoV-2 de todos los trabajadores. Bien, este tema también es bastante controversial
ya que nosotros sabemos que desde el año 2022 el estado de emergencia, una vez que se dio por culminado, a nivel comunitario se eliminó el uso de mascarillas. Sin embargo, a nivel empresarial, pues esto no había sido impactado porque todavía teníamos vigente la Directiva Administrativa 321, que es del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo. Y esta nueva normativa, la Directiva Administrativa 339 del MINSA-DGS 2023, pues tampoco nos dice lo contrario, porque nos dice que el empleador debe asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementar las medidas para el uso correcto y obligatorio en coordinación, y aquí viene una parte muy importante, porque nos dice que según lo que determine el profesional de la salud. Teniendo en cuenta entonces que el criterio, la evaluación que el profesional de la salud pueda determinar con respecto al uso o no uso del protector respiratorio, pues va a depender de ellos. O por lo menos ellos darán la indicación más realista y más necesaria posible, estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por los organismos nacionales, organismos internacionales y sobre todo tomando en cuenta los niveles de riesgos por puestos de trabajo o los niveles de riesgo de exposición, que los podemos llamar al SARS-CoV-2. Lo que sí la norma nos deja claro es que el uso, en este caso, de las mascarillas como la FFP2 o la N95 u otros equivalentes, son de uso exclusivo para trabajadores de salud que estén laborando en ambientes con muy alto o alto riesgo de exposición biológica. Con esto podríamos estar hablando como especie de resumen, que para riesgos de exposición altos o muy altos sería obligatorio el uso de mascarillas, pero para riesgos bajos o medianos quedaría según lo determine el profesional de la salud. Bien, de todos los cambios que hasta el momento nosotros hemos podido compartir, se complementan, por ejemplo, que hoy en día tenemos con esta norma una amplitud del ámbito de aplicación de los protocolos, por ejemplo, a los trabajadores informales. Tenemos también, por ejemplo, que ahora se incluye una nueva disposición que habla sobre el tema de vacunación como tema de recomendación. Tenemos también el énfasis que se le da a la valoración de la aptitud de regreso al centro de trabajo, lo que antes hablábamos con un enfoque de evaluación de condición de salud. Otro de los puntos que tenemos también como actualización es el hecho de la actualización de los procesos de sensibilización, como la parte correspondiente a la disposición 5, la cual ha sido de cierta forma optimizada, ha sido resumida. En el caso de la disposición 7 de vigilancia de la salud del trabajador, si bien ha sido bastante reducido, nos sigue dejando esta norma el proceso de vigilancia ante el COVID-19. Sin embargo, la mayoría va a quedar mucho a criterio de los profesionales de la salud. También con esta norma se están suprimiendo, por ejemplo, el anexo que teníamos antes, el cuadro de la correspondencia de equipos de protección personal. Ya esta norma no tiene la consideración del anexo para equipos de protección personal. Ya habíamos visto también que se reducen y se fusionan las disposiciones de regreso o reincorporación al trabajo. Ya no vamos a tener en esta norma, ya no aparece el anexo del flujograma para poder evaluar la pertinencia de trabajo presencial, semipresencial o remoto, que ya es un término que ya no estamos utilizando mucho. Y básicamente tenemos una actualización más que tiene que ver con la disposición 5, donde adicional tenemos que se reducen ciertos aspectos ya no vigentes. Entre ellos, se especifica, por ejemplo, en el anexo 2, la declaración jurada o ficha de evaluación de aptitud, los tipos de grupos de riesgos. Ahora vamos a tener justamente una lista en esta ficha sintomatológica, como lo llamamos, una lista de considerados justamente quiénes son de grupo de riesgos. Y el último cambio que pudiéramos complementar aquí es que se actualiza la lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19 para centros de trabajo con 5 o más trabajadores. Así como también se verifica y se actualiza nuevamente la lista de chequeo para centros de trabajo de 1 a 4 trabajadores. Serían los principales cambios que hemos tenido con esta nueva normativa.